Long before Spain conquered Bolivia, the Incas knew that there were precious stones and metals in Cerro Rico, the mountains of riches. But no sooner had the first hammer blow fallen into the veins of silver, a voice was heard from the depth of the mountain. The silver is not for you. God intended these riches for those who come from far away. It did not take long for those who come from far away to arrive. ¿De qué horas está, amigo? 7:30. Ah, de 7:30. ¿Es universal? Sí. Were there any miners there? Was there any what? Miners there? Yeah, there was. Yeah. One was working like, what was it, the fifth floor? Like, There's 5 levels. yeah, and We went each down to 20 4. meters there's another floor. And the one that was working on the 5th floor, to get there you had to go like a small, what was it, a small tunnel, you just had to... Little tunnel, just Well, literally through the yeah, rocks. you I mean, I didn't do it because I felt ill. I went and I was like this there. Yeah. And then when you get there, you Just, see well, it's sort of vertically down, isn't it? Yeah. Almost. Yeah. And you see this guy just... On his own, completely on his own. Nobody else around apart from us watching him. Yeah, but it was pretty horrible, really. Yeah. I just wanted to get out the whole time. Yeah, me too. We were in there for like 3 hours and he just kept talking. I was like, no. No, I don't want to go to the mines because I'm afraid of small, dark places. And I think I would feel strange seeing people work under very hard conditions. The guides. This photo was taken when they were miners. And this one when they were guides. They look more happy, eh? They look younger. If they are not good guides, they go back to work in the mines. No, they are excellent. Yeah. Good boy.
boys, good sense of humor, which is very important inside the mines. After this tour, you will love your jobs. Me too. I love my job. I don't want to go back again. Muy bien, ahí están los pantalones. Gracias. Ya, hay que ponerse ahora. This 30, oh, with water. No, yeah, this 42, made in Germany. I expect it to be a health and safety at work nightmare. I expect to see people working in conditions that wouldn't be tolerated anywhere else from what I've read about it. And I expect to learn a lot from seeing it. Because we've heard it's awesome, and the best thing that a lot of people have done on their trip. Solo necesitan una polera, ya es caliente en la mina. Sí, eso es. ¿Podemos dejar cosas aquí o...? Sí, todo dejar aquí, todo, no dejar nada en el bus. Jackets. Maybe they'll, be proud to show, their working skills and their, I don't know. I hope so. I don't want it to be, I don't want them to feel as though we're gawking at them and that they're like monkeys in a zoo or something rather like that. Yeah, Dean, just a very quick movie clip. What happens to our shoes? I think I got Can we leave the shoes here? Ah, yes, inside. Just wait one moment. How did it go? Because we are going to give you the lamps. Pasen por aquí, español. Tú, español, inglés. English. Yeah, we are two guys, okay? No worry. Tú, español, inglés. Ya. Entonces vamos a separar los grupos, ¿ya? Vamos a hacer en español, inglés, ¿ok? Eso es. Ahora sí, estamos ya en el mercado del minero, ¿ya? Now we are in the miners market. Yes, this is the miners street, ¿eh? And the miners here, they must buy, no? The material, the dynamite, equipment. For example, in this street, yeah, anyone can buy the dynamites, yeah? The miners, the young boys, 10 years old, 12 years old. Michael, ¿cuesta esa manita? Yeah, 16, yeah? Yeah, she said one dynamite complete costs 16 bolivianos. Yeah, dynamite, fuses, detonators, ammonium nitrate, 16 bolivianos, like $2, eh? 1.6. This is the alcohol, eh? Ahí está, alcohol. Oh, they are drinking pure alcohol, yeah? 96%. They say buen gusto, good taste. Oh. They are drinking, no? Ahí está, madam. No. Do you want to try? No. Why not? This is good. A ver, I told you, before to drink, the miners, they are making la chaya. Yeah, la chaya. La chaya. This is la chaya. Some alcohol, first for the Pachamama, they say. This is for you, Pachamama. Give for us more minerals, production, they say. Not for Pachamama. That then they are drinking. Oh. Oh. No? Fucking Good, hell. eh? Good, yes. Here, yeah, the shop is for you, yeah, you can buy here some gifts for the miners, yeah. I thought alcohol is no good idea today to buy, yeah, but this is the best present for the miners, dynamite and drinks. Also, if you want to buy coca, we can buy in the next shop, yeah. Well, okay, friends, the shop is for you. Pasamos el material esta. Can we buy gloves also? Gloves, yes. Yeah, who wants to buy completos? Do you want completo? Why have you come to Potosi? Because I think we've been really interested in Inca history since we've been going around, because we studied it when we were at university, and we found out that basically 1/10 of the whole Inca population died in the mine in the 3 centuries that we were there. So we're quite curious, especially when we're told that the conditions there are exactly the same now as they were maybe 300 or 400 years ago, give or take. So we thought we'd come and see what it was like. Gringos también más gringas están ahí, pero ni nada. No, don Benito. Gringas también.
keep the tours going, make people aware of what's going on here, and make people appreciate what they're doing for us, with the tin and the silver and things like that. Okay, good, eh? Yeah. Focus. Good for the altitude, good. I don't know, at first I thought it would just be not fun, but more enjoyable. And then I don't know, after seeing it, it's just takes knocks you back a bit, and it's just, I think that probably a lot of them go through it to see how difficult these conditions and stuff they work in, and it is really bad. Vamos amigos, this way. Haku, chanta happy frescos mañanazo. Sí, vamos. Everybody. I think it's the most disturbing thing I've ever seen. And I've seen a lot of poverty. Most of us have travelled a lot, but I've never seen anything like such hardship, I think it is, rather than just poverty. Adelante. Bueno, hoy día tuvimos sí bastante turista como todos los lunes. Lunes es un día bueno para la empresa porque generalmente llevamos más que en los demás días de la semana. Hoy tenemos alrededor de 29 turistas. Todos los guías están trabajando. Ahora sí. Dos. Har ni köpt med er några presenter eller någonting? Ja, vi köpte dynamit och Kokablad. kokablad och 96% i sprit. Ja, det ska man göra. Och så lite vin och... Ja, lite läsk och... Ja. Det står... Jag tror vi handlade för 30 kronor tillsammans. I guideböckerna står det att det brukar gå till på det viset, så att tänkte jag. Följer ni någon guidebok när ni reser runt här? Ja, vi har vår bibel, Lonely Planet. South America. Yeah, also give me all your presents. Your drinks, dynamite, coca, everything, okay? Yeah. We'll see if we can rent the dynamite by ourselves and use it like a miner. Yeah, you would like to do that? Yeah. Definitely, yeah. I would like to use some dynamite and blow something up, I think that's part of it, isn't it? Creo que el turismo cultural, este es el turismo que les interesa a ellos. Lo que hacen es un poco de aventura y un turismo cultural porque aprenden en las minas la historia de lo que fue la colonia. Le diré la verdad, muchos me dicen yo no he disfrutado en la mina y yo no estoy yendo a disfrutar. Lo que yo quiero es tener la experiencia. Quiero ver si realmente es cierto lo que me dicen, de que hay gente que sigue trabajando como hace siglos atrás. Yeah, okay, watch out here to the left. There is a big hole. Watch out. Because didn't they say it's a bit of a deer? We are Catholics, but here inside we are still believing in different gods, in our gods.
because when the Spanish, they arrived to Potosi in the 1545, they bring the Catolicismo. That's why we speak Quechua, but until today we are still believing in our gods, like the Pachamama, the Mother Earth. For example, the devil, the miners, they say, he has the power inside. Yeah, why? Because always the miners, they say, the gods outside in the heaven and the devil must be inside underground. That's why the miners, they say, the devil, El Tío, we call him El Uncle, he's the owner, owner of all the rich of the minerals of the silver. Un poco más arriba, el vagón es rápido, more hacia, watch out. Un poco más, un poco más, más atrás. Allá pasa tú. Eso. Now most of the miners are working in the next level, in the third level. Yeah. Then we are going to see the miners. You can take pictures. We are going to talk with the miners. Okay. How are you? Good. ¿Ah? ¿Más o menos? Ya, un poquito de descanso, un poco de coca. Coca, I like coca. No, this is my lunch and my dinner. Yes, like the miners. The miners, they don't eat here. When they are working, they are doing just coca. They are working just with coca. Yeah, the next trolley is coming. They drink, no water? Some water, yes, some water. Also, the trolley sometimes they bring some. But they eat after when they finish? Yes, of course, before and after. Ahí está, gracias. Ya. Vamos, sigue. Con dos horas de que es bueno para todos. Por supuesto que es mucho más interesante si podemos ver gente ahí trabajando. Creo que eso también es lo que llama la atención, ¿no? Porque le digo esto porque yo soy bien sincero, tengo que decir la verdad al turista. Señores, mañana es sábado y no están trabajando. Entonces no vamos. O algunos vienen y me dicen, señor, queremos ir mañana domingo, queremos ir a la mina. Sí, pero no están trabajando. Entonces no vamos a las minas. ¿Y por qué? Les digo, porque sí, se puede avisar. No, pero si no están trabajando, no vale mucho la pena, dicen algunos. No es tan interesante. He's working the mines like 1 year, he said, 1 year. Should take it in? Claudio, he's Claudio, his name, Claudio. 16 years old and in the mine he's working 1 year. 1 year in the mine. Desde que eres niño hay veces, la madre dice a los niños que te va a llevar un gringo o un turista, te voy a regalar, ¿no? Para que no llore más o para que se tranquilicen. De esa manera yo tenía esa mentalidad, a un principio, claro, tenía un poco de miedo. Estos son muy malos. Ser minero era algo orgulloso. Yo también alguna vez pensé trabajar en la mina, claro. Siempre yo veía a mi padre salir de aquí de la casa con su equipo, hay veces con el casco, con las herramientas, con las botas. Yo pensaba que estaba yendo a una guerra o estaba yendo a una pelea, o veía como a un gladiador, como una persona fuerte, ¿no? Entonces yo pensaba también alguna vez, claro, decía, algún día yo voy a ser como mi padre, fuerte, y voy a llevar el casco, la lámpara o las botas, decía, ¿no? Entonces eso se volvió realidad, claro. Y empecé a trabajar con otros muchachos de esta mi zona, de mi calle, y trabajamos para otras personas adultas, claro. A un principio, cuando yo fui a la mina, empecé a trabajar con las casetillas, ¿no? Es casetillas que llevan casi como 100 kilos de mineral,
O sea, a un principio era divertido, claro, llevar unas 10, 20 casetillas otra vez, pero después poco a poco empecé a sentir el cansancio. Me encanta, o sea, escuchar a Eduardo o a Wilber hablaban. O sea, era Eduardo y Wilber era como, o sea, era yo el fans de Eduardo y Wilber, y eran para mí mis ídolos porque tenían una manera muy rica para explicar, que hablaban en inglés siempre, this is this, that. Entonces yo pensaba, quiero ser algún día como él. O sea, cómo reían con los turistas en inglés, cómo podían entenderse. Entonces yo tenía esa curiosidad. Entonces, de esa manera, cada día que pasaba siempre se me grababa alguna palabra, una palabra en inglés. Y ahí nomás Eduardo y su hermano Wilber me pidieron que trabaje con ellos. Lo más importante es ahora hacer dinero, acomodar lugar. Todo el mundo ahora quiere abrir una agencia de turismo, quiere construir un hotel. Es una gran verdad. ¿Quiénes se benefician más del turismo? ¿Quiénes ganan más del turismo? Son los medios de transporte, los hoteles, los restaurantes, agencias de turismo, cafés, internet, etc. Los mineros reciben poco o casi nada. Look at them, look at them. This is one of the hardest. And this is simple. Some of the miners inside they are making the hole, and the other miners are taking the minerals in the trolleys. They are pushing the trolleys until here. Then from here they have to climb up to this vertical shaft. This is just for the lift, for the elevator. Then in the first level, the small wagons are waiting for those minerals. Then they push outside. Yes, simple but a hard job, of course. Hard job. Solo Dios sabe con qué sentido ustedes vienen a vernos a nosotros, qué sufrimiento que estamos llevando, en qué sentido estamos realizando nuestro trabajo de esfuerzo para que nosotros que podamos mantener a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿se da cuenta? ¿Sí o no? Y tampoco nosotros no sabemos de ustedes. De ustedes no sé en qué sentido usted viene al querer a nosotros o qué sé yo. ¿Y no pregunta a la turista cuando vienen? Mira, escúcheme, por el interior, mira, cuando ustedes fueron a trabajar, cuando fueron a vernos, nosotros que estamos haciendo un realizamiento de nuestro trabajo, en ese instante, porque nosotros no tenemos tiempo por lo menos para tomar un vaso de fresco. Más de 400. Yeah, he said every day they have to climb up like 400 baskets, 400 times. Okay, amigo australiano, this is for you, okay? The next basket is for you. Come here. Eso es. Un poco hacer de ejercicio es bueno, ¿no? Good exercise. That's why the miners always they have good muscles. Tenemos la mañita, levanta, así. Pero hay unas que los turistas, como ustedes, quieren elaborar igualito como nosotros, pero no, eso no puedan. ¿Por qué? No pueden. ¿Sabe cuál es? Porque los turistas no son acostumbrados de trabajar como nosotros, ¿se da cuenta? Porque los turistas
les gusta a ustedes ir a pasear, distraerse, todo, donde nosotros que estamos o no estamos. Esa es la humanidad, ¿sí o no? Okay, we have one drink for those miners, okay? Está heavy. Stay fresquito. Soft drinks, that's good present. You see, they are sweating all the time. Yeah, gringuitos, dice. Thank you, gringuitos, dice, ¿no? Estamos con unos 6 gringuitos aquí, papá. De todo país, son de Nueva Zelanda, de Alemania, hay amigas de Suecia, todo país, ¿no? ¿Qué más? New Zealand, ¿no? New Zealand, eso es. De todo país son. Nosotros tenemos aproximadamente alrededor de unos 45.000 a 50.000 visitantes al año a Potosí. Eso es muy bajo respecto del Cusco, que por demás recibe más de 600.000 visitantes en el Cusco. Y ahora mismo estamos haciendo un acuerdo con el Cusco, porque tenemos un hermanamiento con la ciudad del Cusco, porque somos ciudades hermanas. Vamos a hacer un acuerdo con ellos para que parte de esos 600.000 que llegue al Cusco pueda pasar por Potosí e ir al Salar. Y lo que nosotros hemos hecho en los últimos 6 meses es ponernos de acuerdo entre el sector público y el sector privado para ver qué acciones tomamos en materia de turismo. Y lo que hemos definido en materia de turismo primero es tener un producto, porque si no tenemos un producto no sabemos qué vamos a vender. Hace años atrás tuve la oportunidad de conocer una comunidad que se dedica íntegramente ahora a trabajar souvenirs, ¿no? Que después lo comercializan con los turistas. Antes en esa comunidad el trabajo era normal, ¿no? El hombre, bueno, las familias se dedicaban a trabajar la tierra y luego a comercializar sus productos en el mercado, pero después que llegaron algunos turistas ahí, ellos dejaron de trabajar la tierra, dejaron de sembrar papa, oca y empezaron a confeccionar gorros, guantes, etcétera, para venderlos a los turistas. Creo que dentro de 10 años Bolivia, en cuanto a turismo, va a ser, al igual que el Perú, Chile, etcétera, completamente comercial. Yeah, come here, everybody can, yeah? Yeah, this way. This way. That's 1 ton of mineral. Is that 1 ton? 1 ton, yes, 1,000 kilos, yes. That's why they are pushing. Now they are resting. ¿Cuántos en tu grupo adentro? ¿Cuántos son ustedes? 6 más o menos. 6. There are 6 miners in this group. This is one of the small group, I told you. Always here inside they are working in groups. But I told you, in this mine there are like 200 miners. But they are not working all together in the same time, in the same place, in the same working places, yeah? 6 mineros entonces. Also we have one drink, yeah? We have drinks, yes. Yeah, explorer about best. Yeah. This is for... yeah, that's for this group, yes. Yeah, vas a tomar a tus compañeros. Yeah, they share, no, the drink. That's why now you understand better, eh, why they prefer drink. Yeah, the trolley is coming. Please move here to the... I told you, now we are visiting one of the cooperative mine. You know what does it mean, cooperative? Yes? I know cooperative. Cooperative is always like cooperation. One for all and all for one. Yes, that's the real cooperative. But here the miners, they don't practice this. They don't practice. Yes, inside the groups, the miners, they are working the same hours, the same time, and that's why just into the groups, they share the money equally, not inside the mine. Yes? Can you understand me, or more or less? Solo bolivianos 15, chuleta con tripa, solo bolivianos 12, picante de vizcacha, bolivianos 12, solo bolivianos 12, picante de vizcacha, bolivianos 12, pique más, solo bolivianos 12. Cuando yo hago ese trabajo, o sea, no solamente hago por ganar, ¿no? Pero quiero tratar de transmitir, quiero tratar de mostrar cómo
trabajan la gente minera, cómo pasó la historia, transmitir de todo. También, claro, la verdad el aspecto económico es importante, claro. Bueno, claro, a mí me paga la compañía, claro, la compañía Koala Tours. Y yo vivo, claro, y como gano tengo que dar todo a los clientes, claro, a lo máximo, porque al final ellos están pagando, ¿no? Pagan y tienen derecho a recibir algo interesante o lo más seguro posible. But sometimes when they are finding good mineral vein, like pure silver, good quality, sometimes they are fighting, no? Of course, the mines are not fighting with this. They are not fighting like Mike Tyson. They are fighting with stickers of dynamite. Yeah, there are accidents. Sometimes miners died. Eso es. Turismo, buena opción, ¿no? Turismo, yes, good option, good option. That's why I love my gringuilines, ¿no? Always the mines they say gringuitos, ¿no? Gringuitos. O sea, por lo que trabajo con turistas, hay gente que dice, bueno, inclusive de mi zona, ¿no? De mi calle, él trabaja con turistas. O sea, piensa que yo estoy ganando de los mineros o que estoy robando a los turistas. Yo sé que hay gente, inclusive de los mineros, que piensan eso, claro, que yo estoy viviendo de su trabajo, porque normalmente el problema aquí, o sea, tienen una forma mal de pensar. Ya, pero yo también pensaba así, claro, cuando era más joven, cuando no trabajaba con turistas. O sea, pero ahora yo conozco la realidad, porque normalmente a veces al turista mucho lo relacionan con el dólar. Si yo trabajo con turistas, ellos me dicen que yo estoy ganando en dólares. Es que yo puedo tener una casa bien, un coche, pero no es así, mira, yo me vivo normalmente. Más plata pero tiene aquí, ¿no? Sí, todo este negro que ven es platita. Ya, platita tiene, sí. Entonces necesariamente para sacar ese mineral tiene que hacer perforaciones, tiene que hacer huecos cilíndricos para poner la dinamita. ¿No? En este momento él está haciendo el hueco cilíndrico. Sí. El trabajo sigue manual, como hace años atrás, o siglos atrás, casi como en la época de la colonia, ¿no? ¿En qué tiempo hace una perforación, jefe? Un día. ¿Un día? Todo el día. ¿Uno de cuánto? Tú ves la peña, todo este vasanito más bancha. Ya, en un día hace una perforación más o menos de 60 centímetros, porque la roca es muy duro, dice en esta parte. Por eso en un día, solo esa parte, más o menos como unos 60 centímetros en todo el día. Después, más tarde, ahí va a colocar la dinamita, ¿no? Y señor, ¿qué te parece que vienen los turistas a ver aquí? ¿Qué piensan de los turistas, dice jefe? Ah, bien, por la visita. ¿A ustedes cómo les parece el trabajo? Muy duro. Muy duro, ¿no? A lo menos en este sector no hay ventilación, no hay oxígeno. Ok, un momento, amigos, ok? Then the next four, ok? The boys are boiling our boots off. Boiling? Boiling. Boiling. Boiling? What's boiling? I don't know, the Swedish man says it's too hot. Hot? Yeah. No, here is good. This is like sauna. The Swedish guys love it. Yes. Yeah, then we have to change, yes. Eso es entonces, jefes. Okay, where is the another friend? He went down ages ago. He got too hot. Yeah, I go first. ¿Sí? I go first. Sorry. ¿Está bien? Sí, pues, claro. Nos vamos a bajar. ¿Dónde tengo tu amigo? Ahí. Ya. ¡Nos vemos, maestro! Sorry? Yeah, I go first. I told you, to work in the mines is like to play lottery. But also my mother, she told me like that. Before you are miner, and before you didn't find nothing, but now you are working with tourists, and now you find good piece of gringos, of tourists, she told me, no? Yes.
That's why now I am working just with tourists. Better, easy job, eh? Yeah, my father, he was working like 30 years more or less in the mines, 30 years, and now he's resting just at home. Yes, because he has problems with the lungs, silicosis. Also, he has a small accident. Yeah, big accident, yes. That's why, just he's resting. Also, my brothers, they are still working. I have 2 brothers, they are working. Descartar. Yo he dejado de trabajar como minero, ¿no? Como un trabajador minero. ¿Por qué? Porque ya no tengo esa validez para rendir el trabajo. Porque ya estoy ya en validez con el accidente que he tenido en la mina, ¿no? Entonces en ese momento ya no hay esa capacidad para ir a trabajar a la mina, por cual yo he dejado mi trabajo, ¿no? Está cansado y el mismo cuerpo ya está totalmente contaminado con los polvos que hemos tenido anteriormente. Mi salud de un minero, ¿no? Que cuando un accidente, la enfermedad, ya no se puede trabajar. Entrar a la mina no es como entrar no es como ir a la playa, al aire libre. Uno es riesgoso, tanto físicamente y claro, para la salud, más que todo, los gases, el polvo. Aunque no sea minero, pero como guía siempre, cada día estoy aspirando el polvo, el arsénico, el gas de la dinamita. Entonces, claro, también trae consecuencias, claro. Yo sé esa parte muy bien, claro, también saben los mineros esa parte muy bien, pero como te digo, no hay otra opción, lamentablemente en Potosí no hay trabajo. Bueno, en este momento, claro, casi nada lo han dejado para Bolivia, especialmente. Potosí debería ser el mejor del mundo, ¿no? Debería tener industrias, fábricas, pero hasta el momento no. No tenemos, con esa visita que nos está haciendo, señorita, no hay nada para Potosí. Sí, vamos a seguir siendo una región minera, lo vamos a seguir siendo, pero a esto se va a añadir también ya el componente turístico, que esperamos que en unos 50 años el componente turístico dé más empleo, genere más economía que la actividad extractiva minera en el cerro. ¿Y cree que en el futuro va a haber minas adaptadas para los turistas a bajar? Probablemente, especialmente para aquellos turistas que no quieren bajar mucho, porque si uno quiere visitar una mina real, tiene que muchas veces gatear, tiene que bajar por lugares calientes, con el aire completamente contaminado, etcétera, etcétera. Ya, entonces, creo que en el futuro sí vamos a tener también minas turísticas. Espero que no sea tan pronto, espero que esto sea después de unos 30, 40 años, espero que no suceda tan pronto, porque yo no estaría muy de acuerdo poner un minero a trabajar solamente por el turista, no. Hay que tener el atractivo mejorado, pero no tergiversado. Ese es el primer concepto que nosotros manejamos. Hay que restaurarlo, hay que recuperarlo tal como era en su momento, pero hay que darle la funcionalidad, el acceso con seguridad, cuidando la salud de los que nos visitan, para empezar. Segundo, ya en el tema del recurso humano, los compañeros mineros en las condiciones que trabajan, probablemente mucha gente entra a la mina para ver en vivo, ¿no? En situ, cómo es el trabajo minero. No lo queremos cambiar tampoco, y además no lo van a cambiar, porque eso es desde hace siglos. El compañero minero con la ropa, ahora todavía tiene ropa moderna, porque tiene casco, tiene botas, ¿no es cierto? Y nosotros inclusive cuando hablamos en términos de turismo queremos recuperar la ropa minera, del laboreo minero del tiempo de la colonia, que era no era con ¿cómo se llama? Con pantalones de lona, eran de cuero, eran con coderas de cuero, tenían otro tipo de lamparines, o sea, volver a colocarlo en términos turísticos. ¿Cómo están, amiguitos? Buenas vacaciones, ¿eh? Nice vacation. Good holiday, nice holiday with dust, arsenic, dust, dirty, asbestos. $10 for this, huh? Very good.
Hakuch? Una vez en la vida. Tiempo lo que un inch mana lo que ya tienes chua. Lingito sí. Lingilines. Relieved to get out. It's good to see the daylight and to have some proper air. And I think we'll go have some cervezas and celebrate and sort of reflect on it. What is it that you're going to celebrate? Coming out and in one piece. I'm not much of an underground person. I'd rather be on top of the ground than under it. So it's bear o'clock, I think. Yeah. I mean, I heard about it from a friend a couple of weeks ago, and they said it was one of the best things they did in South America, and so I had to do it. What we did see was great. Yeah, I mean it's exactly how these guys work day to day, 6 days a week, 8 hours a day until they die. It's sort of a ridiculous existence, isn't it? Local, tough guys doing this day in, day out, and for pittance, or what we call pittance, it just wouldn't happen at home. What they're doing is just unreal. Yeah, it's third world at its greatest. Yeah, and I would not like to be born in Bolivia, especially in Patsaya, whatever it's called. Potosí, yes. I would not like to be born here, no. Para ellos quizás es bueno porque uno a lo mejor llevándoles coca o refrescos o esas cosas y pagando por ir los ayuda de alguna manera. Y para uno es bueno en el sentido de que aprende a valorar lo que tiene, sea poco o mucho, pero lo valora, porque hay gente que está peor que uno. Didn't find it as sad as I thought maybe I would. Why not? I don't know. The miners didn't seem too unhappy about having tourists there, and I was a bit worried that it would seem a bit like a zoo, but it doesn't because they're just getting on with it. No, I didn't really have a problem with it in the end. Was it that you were worrying about before you went there? Yeah, I thought so. I just felt it was a bit patronising, but well, it is. You can't get around that, but no, it was okay. Photos! Yeah, we did. Time. Trip back in time, I would say. Filthy, hot, but exciting. And would you do it again? Oh yes. No. You would? Oh, I would. Yeah, I'd do it. Go and do it tomorrow. No, I think it's wonderful. I love to. I mean, the people down there are real people, aren't they? Yeah, well, that's what I like about it, and it's and just being involved in that environment. There's nowhere else in the world you could do it. You certainly couldn't do that in Europe, could you?
Y también el chofer es pues soltero, es pues guapo, tiene pues cara de rica iglesia.